Nuestra casa grande, el planeta Tierra, debemos de preservarlo todos. Responsabilidades tienen los estados, pero cada ciudadano también. Y se puede aportar desde los diferentes espacios que nosotros vivimos, que disfrutamos. Para hablar sobre ambiente, importancia del medio ambiente con los diferentes componentes que lo permiten, tenemos un experto en la materia, es ambientalista, Omar Ramírez. Saludos, Omar, ¿cómo estamos? Saludos, ¿cómo estás? Gracias, Omar, por esta invitación que se debe sobre todo al imperio de la amistad. Gracias. ¿No? Y al dominio del tema que tú tienes, probado en funciones de Estado, tanto en la cátedra también, porque eres profesor universitario, y como, digamos, asesor de asuntos medioambientales. Estamos en este momento y cada año, las temporadas, tenemos la primavera, que dicen que es para los que estamos en digamos, en la parte del hemisferio norte. Tenemos la primavera, se celebran y se conmemoran días del bosque, día del agua, una serie de elementos que son parte del ambiente. ¿Cómo se encuentra el planeta Tierra actualmente en tanto responsabilidades de estado de preservación, pero también comportamiento de los ciudadanos? Mira, Omar, este tema es y sigue siendo de actualidad, sobre todo en la agenda política internacional y también en la agenda nacional. Obviamente que ha habido un progreso significativo si nos vamos a lo que es el arreglo institucional que trata el tema ambiental en la República Dominicana. Hemos sido, por coincidencia de la vida, hemos sido actor de primer orden los últimos 30 años, diría yo. Recuérdate que yo inicié mi carrera ambientalista en la Universidad Autónoma de Santo Domingo con apenas 19 años y formamos lo que es Amigos de los Parques Nacionales, Capanaguás, como una expresión de la preocupación de la juventud de entonces, de los años 80, con relación a los temas ambientales. Los lodos cloacales de Oviedo, el problema de la crisis precisamente de la declaratoria de áreas protegidas, de ecosistemas que estaban desprotegidos en ese momento y que se ha venido conformando un sistema nacional de 128 unidades de conservación, 5 categorías de manejo distintas. O sea, hemos avanzado en muchos de los aspectos de los arreglos institucionales. Luego creamos la Secretaría de Estado del Medio Ambiente. Fue una propuesta de la sociedad que acogió el Partido de la Liberación Dominicana en su momento y la lanzó a través de un programa de gobierno. Nunca se había tenido en un programa de gobierno la idea de un programa nacional de conservación de la naturaleza. Surgió Quisqueya Verde, no sé si tú te recuerdas, claro, en el año 96. Importante. Eso ha dado un enorme impulso a lo que es la política de conservación. Pero la gente, nosotros, la mayoría, disfrutamos la frescura, disfrutamos el aire limpio, disfrutamos el ambiente, el entorno agradable para compartir con amigos, disfrutamos de los ríos, disfrutamos del mar, de los bosques, pero hay realmente una conciencia en el subconsciente y en el accionar cotidiano de las personas sobre preservar Hay más conciencia, definitivamente hay más conciencia. Ahora, no hay una total conciencia. Y sobre todo no hay una total conciencia, primero en los tomadores de decisión, que es precisamente donde más necesitamos calar en esa conciencia. O sea, fíjate que el tema ambiental es el tema más inclusivo de las políticas públicas que hay. ¿Por qué? Porque usualmente el dominicano vive la economía, la practica porque es un asunto social permanente, no tiene un acervo financiero, no tiene una educación financiera. Sin embargo, tú y yo somos economistas por naturaleza. Por lo menos somos administradores. Deudo permanente de deudo permanente. Sí, porque tú tienes que tomar prestado, tú tienes que pagar, tú tienes que transar, tú tienes que vender algo, vendes un carro, vendes una nevera, lo que sea, pero tú ejerces
la actividad económica. Y eso para eso se necesita, para eso se necesita educación. Pero se necesita número. Para mí las matemáticas convencen mucho a las personas y por eso como recurso o herramienta para trabajar y para definir políticas públicas, las estadísticas. ¿Qué tan enfocado ha estado decirle a la gente, mira, vamos a proteger el bosque, sí, porque nos produce agua, pero son elementos que se constituyen incluso en fortalecimiento de la economía, porque el turismo, a través de ese turismo de senderismo, turismo de aventura, turismo ecológico, llegan recursos de los cuales tú te beneficias. O sea, hacerlo como más aterrizado. Exactamente. Fíjate que nosotros entonces, los que estudiamos el tema, nos dimos cuenta que a partir de la pura teoría, la gente no lo iba a entender, por el grado de complejidad que tiene el tema. Entonces tuvimos que hacerlo a través de la economía. Cuando empezaron los mecanismos financieros de protección de las áreas protegidas, pues entonces ahí la gente empezó a ver y a entender mejor que si protegíamos esa área, se convierte en un valor que tiene lo que se llama capital natural. De los 5 grandes capitales, era el menos conocido, que era el capital de la naturaleza. O sea, que una zona se le puede cuantificar ya cuánta agua produce y en función de eso, qué contribuye a la economía nacional. Entonces, así empezaron, primero los planificadores dominicanos, a entender mejor la dinámica de por qué de la protección de las áreas de conservación, por qué de la protección de los ecosistemas, por qué inclusive en la ciudad debemos de sembrarla y ponerla como una ciudad donde haya mayor cobertura forestal urbana para que eso se reditúe en precisamente beneficios en la ciudad. A veces pienso yo, porque el aire, la calidad del aire, cuando tú dices, todo ese tipo de cosas empezó a verse a través de los mecanismos financieros. Cuando tú dices lo de zona boscosa, yo pienso, por ejemplo, que el Estado, que lo escucha todo y se entera más rápido que cualquiera, inmediatamente se dan cuenta que están vendiendo una casa para derribarla y hacer un edificio en el Distrito Nacional que está demasiado aglomerado. ¿Por qué no comprar esa casa y convertirlo en un parque de donde hayan, por ejemplo, 1000 metros cuadrados, hacer un área verde ahí? Bueno, el ayuntamiento ir desarrollando eso. El ayuntamiento como política, recuérdate que también fui regidor del 2002 al 2006, ahí empezó la recuperación de áreas verdes y empezó también a dársele la importancia de los metros cuadrados de área verde por ciudadano. Eso ya es un indicador internacional. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente estableció que por cada ciudadano se necesita al menos 10 metros cuadrados de área verde. Escúchame, tengo una inquietud de parte de mi compañera de programa, sí, Elimar García, que tiene una pregunta para ti. Adelante, Elimar. Qué honor que haya aceptado nuestra invitación. Muchísimas gracias por estar en los estudios. Mi duda va correspondiente a una de las cosas que considero más le apasiona, que es todo esto del medio ambiente, de su defensa como tal. ¿Cree que este tema se ha cualquierizado? En el sentido de que muchos lo toman como que no le importa, o sea, le es indiferente, o simplemente lo hacen creyendo que están en una ola de moda o que es necesaria para buscar algún tipo de sonido. Cuéntenos cómo ve esta temática hoy en día. Gracias, Elimar, por tu pregunta y sobre todo lamento que tú no estés aquí presencialmente porque ya hablé con Geomar. Soy un admirador tuyo, he visto ya varios programas donde tú conduces con Geomar con una destreza impresionante. Gracias. A pesar de tu juventud. Gracias. Mira, no es una moda. Lo que pasa es que, como dije al principio, el sector ambiental tiene algo que pocos sectores de la vida nacional tienen y es muy inclusivo. O sea, ¿por qué? Porque es un tema demasiado global. O sea, cualquier cosa tiene que ver con el ambiente. El accionar humano, el impacto del accionar humano está precisamente creando esta crisis climática hoy. Y en cualquier punto de la Tierra que se tome una acción afecta. Entonces se necesita políticas públicas y se necesita acciones de lo individual a lo colectivo y de lo colectivo a lo individual. Pensando en aquel planteamiento chino, el leve aleteo de una mariposa exactamente puede impactar de manera más grande en cualquier punto de la Tierra. Punto de la Tierra.
porque el tema ambiental fue de los primeros temas globales. Sí. Las primeras convenciones, inclusive globales, que se dieron. Es tanto así, y voy a dar un ejemplo que a ti te gusta mucho, porque eres un conocedor de las relaciones internacionales y sobre todo la geopolítica. Es tanto así que la reunión de jefes de Estado más participada fue la del 92, en fin, fueron 110 jefes de Estado. Sin embargo, para el Acuerdo de París en el 2015, fueron 150 de 197 jefes de Estado del planeta. O sea, nunca antes ninguna reunión, ni la Asamblea General de Naciones Unidas, había convocado a tantos jefes de Estado para tratar algo fundamental, y es el Acuerdo de París. ¿Y ha correspondido con esa presencia las políticas de cada uno de esos estados? Claro que sí, han avanzado muchísimo las políticas de Estado con relación al clima. Y hay que ver cómo, por ejemplo, ha impulsado mecanismos jurídicos importantes. De 19 estados latinoamericanos, ya hay 9 que tienen ley de cambio climático, y la República Dominicana ya empezó el proceso desde la sociedad civil a hacer todos los arreglos para poder llegar a un instrumento que responda primero a la carbono neutralidad, segundo, a quitarnos esa visión de túnel que tenemos de que mitigación y adaptación al cambio climático es la respuesta. No, la respuesta no es solamente acciones tecnológicas, acciones financieras, sino también conducta humana. O sea, nosotros tenemos que entender que el ahorro de energía, la regulación de la temperatura, la movilidad, todos estos aspectos tienen un componente climático importante, inclusive hasta el vestir. Yo cuando llegué aquí vine muy orondo diciéndole a mi querido Geomar, tengo unas medias que son, primero, carbono neutral, segundo, de algodón orgánico, tercero, que fue hecha bajo el criterio de comercio justo. Ese producto que yo tengo puesto es fruto de todo lo que tiene que ver con el ambiente hoy día. O sea, el comercio, actividad fundamental, ya está tomándose en consideración. Tipo de combustible, tipo de contenedores, tipo de embarcaciones, todo que impacte al medio ambiente. Eso es un gran paso. La tecnología ha ayudado mucho. ¿En qué nivel está República Dominicana en el ranking de los estados que propugnan y dan oportunidad para reemplazo de energías con combustible fósil y aprovechamiento qué bueno que tú haces esa pregunta. De energía eólica, el viento, energía fotovoltaica del sol? Y para terminar con la pregunta que hizo Elimar. Mira, Elimar, muchas veces se cree que esto es una moda. No es una moda, es una necesidad. El comportamiento en armonía con la naturaleza. Y sobre todo, es algo muy, muy importante, porque lo que andamos buscando es una buena vida. El objetivo superior de todo ambientalista no es solamente requerir su propio bienestar, sino el bienestar colectivo. Por eso es que las políticas medioambientales muchas veces se ven como políticas radicales, ejecutadas por extremistas, y es que a veces la desesperación conlleva a que el otro no tome en conciencia en la misma velocidad que uno tomó esa conciencia. Ranking, República Dominicana, ¿dónde está? República Dominicana, de acuerdo al ranking ambiental, anda por la posición 40, posición 82 más o menos. Hemos tenido un resurgir de bosques en 40 años. Qué bueno que tú lo mencionas, porque en estos días es el Día Internacional, el 21 sí. Fue el Día Internacional de forestal, el 22 es el Día del Agua y el 23 es el Día del Clima. Sí. Eso es conmemorativo, pero sobre todo es muy importante. ¿Por qué? Porque es bosque y salud. Fíjate que antes las consignas iban más hacia la ciencia, hacia el reconocimiento del papel que juegan los bosques en el ecosistema y demás. Hoy día es la relación directa bosque-ser humano y sobre todo cómo los bosques contribuyen a la salud humana a partir del suministro de madera, de medicina, porque recuérdate que todos los principios activos de la mayoría de los medicamentos se extraen de las plantas. Y entonces ese tipo de cosas, de reconocer a los bosques como gran sumidero de carbono, ya que estamos en la etapa del cambio climático y el calentamiento global, todo esto se enmarca
como una consigna importante. El agua. Hace 46 años en Argentina fue que se hizo una reunión importante solo con relación al tema agua. Este año va a ser la segunda. ¿Por qué? Porque el ser humano ya ha violado el ciclo del agua. Discúlpame que te interrumpa, vamos a hacer una pausa, cumplir con unos compromisos de patrocinadores y retornamos con este diálogo tan interesante.